Esta ciudad, al verse sin remedio asediada, decidió unirse a la Unión bajo ciertos términos. Para Villanueva esto fue demasiado. Una cosa eran los derechos políticos y económicos, y otra muy diferente era unirse. Según las condiciones en que quedaban frente al Masi, su plan era imposible. Lo habían hecho a un lado. Les había importado nada que él, el máximo representante de Aracena, el miembro más activo en la Unión, el más importante por el momento, se hubiera pasado meses trazando aquel perfecto plan, hubiera planteado todo a manera que fuese conveniente para todos, e incluso se hubiera ofrecido como embajador para arreglar todos los menesteres que fuesen necesarios. Y así, de repente, como si no importara, lo hacían a un lado para llevar a cabo sus mediocres y cobardes planes. Tuvieron que dejarlo decir todo lo que quería, para al fin ponerlo un poco en calma y poder explicarle que todo hubiera sido como él planteaba si no fuera porque Almasi se había convertido en un punto realmente importante, como ya habían dicho, pues había descubierto recientemente grandes cantidades de petróleo y se había posicionado perfectamente entre las potencias activas, de manera que era imposible destruirla. La única forma sería que la ciudad misma se destruyera, cosa prácticamente imposible. Villanueva salió furioso y sin querer firmar su consentimiento para los nuevos planes. «Son una mierda todos», había pensado, y se había marchado hacia su casa sin más. Esa noche había tomado demasiado y se había salido sin escuchar a sus compañeros de cantina. Había caminado sin rumbo y ahora se había perdido. Sin darse cuenta, se iba acercando cada vez más a la ciudad vecina y, por supuesto, al cerro que la separa, Ussuri. La gente de los alrededores es muy supersticiosa respecto a este cerro. La leyenda cuenta que hace mucho tiempo llegó al pueblo un extranjero que al parecer venía de la lejana África. Dicen que a partir de ese momento cosas terribles empezaron a suceder, no solo en ese pueblo, sino en la ciudad entera, y hasta dicen que llegó a atravesar los cerros y la desgracia se dispersó por el mundo. Un día, el extranjero desapareció. Hay quienes aseguran haberlo visto por el cerro Ussuri y que después se lo tragó la tierra. La maldición cesó desde entonces, pero ya nadie se acercaba a ese cerro, pues se tenía la creencia de que ahí vivía el mismísimo diablo, y que todo aquel que se atreviera a buscarlo perdería su alma y la desgracia caería sobre él y sobre todo aquel que lo rodease. Sin embargo, para Villanueva todo eran sandeces de gente ignorante e historias de gente pequeña que nada logra en su vida y entonces cuenta lo que sea por tratar de ser alguien. Para él no había mayor poder ni autoridad que la suya, y la naturaleza era, junto a la religión y la creencia popular, simple entretenimiento para los débiles y excusa para los cobardes. Hacía ya un rato que había caído la noche, esa noche inmensa de los pueblos lejanos a las ciudades que impide ver siquiera lo que se tiene enfrente. El pasto estaba seco, pero el piso era completamente intransitable. Tenía piedras enterradas y chipotes por todos lados. Otra piedra se le hundió en el arco del pie, maldijo y siguió caminando. Después de todo, no parece tan malo caminar después de la borrachera, pensó. Ya hasta se me está bajando. Al fin llegó a una parte lisa que agradeció casi inconscientemente. El ambiente era un poco más cálido y bastante más húmedo, como cuando se entra a un baño donde alguien acaba de bañarse, solo que sin los aromas suaves y frescos. Ahí más bien olía a tierra y a moho. Villanueva volvió a tropezar con una piedra y gritó: «¡Carajo! ¿Y qué? ¿Nadie piensa ayudarme? Malditas rocas inútiles, solo saben observar y reírse».